Muy buenas noches para todos y para todas. Para algunos quizás buenos días porque sabemos que esta transmisión podrá ser utilizada en otros momentos y que tendrá su continuidad con todos los días que hemos tenido para esta formación teológica sobre el tema de la reconciliación y la paz, política o fe, con una perspectiva que es la mirada bíblica. Un saludo también para las personas que han estado esta semana presencialmente, pero que hoy nos han dicho se conectan desde sus casas. María Fernanda, que estuvo ayer, nos dijo que hoy no estaría, pero que nos seguiría. Un saludo muy especial para ustedes. Y vamos a continuar entonces con lo que nos corresponde hoy. Hemos iniciado en el día lunes con el tema contextualizado de la reconciliación y la paz en la Biblia. El segundo día trabajamos dos casos especiales que fueron Moisés y el rey David, con todas sus etapas de desarrollo en este proceso de crecimiento y de quiebre y de falta de reconciliación hasta llegar al momento de la reconciliación en estos dos casos. Hoy yo he querido proponerles el caso de San Pablo desde el punto de vista individual, Pablo como tal, Saulo como tal, y el hijo pródigo. Yo esperaría poder alcanzar a tocar el tema del hijo pródigo, pero si no es posible, porque el tema es bastante denso hoy y estoy seguro que nos va a suscitar muchísimas preguntas y reflexiones también. Y si no, lo dejamos para comenzar mañana. Lo advierto porque revisando un poco durante el día el tema de hoy, vi que era necesario agregar algunos subtemas en este caso específico de Pablo, y ayer quedamos en un tema que podría ser un poquito más largo. Así que mañana dividiríamos la jornada y la sesión entre el hijo pródigo y las consecuencias para la vida cristiana. Es decir, yo quiero que mañana participemos mucho más nosotros que hemos estado esta semana aquí, y ustedes que nos están siguiendo por las redes también pueden mandar sus preguntas, sus inquietudes e igualmente sus reflexiones. Habíamos quedado ayer en un tema, y es hacia la reconciliación, después de haber visto los dos casos paradigmáticos de Moisés y de David, y había dejado planteados varios puntos, porque yo creo que el concepto entonces cristiano, por eso le llamamos genética cristiana, de el tema de la reconciliación, se nos va llenando de contenido por todos los casos que hemos visto. El primer contenido fue de un intercambio, de una mutación. Dijimos que todo el grupo de palabras, todo el contenido semiótico de las palabras que utilizan los textos sobre la reconciliación tienen que ver con el intercambio, con la mutación, con una misión, con una nueva misión, con una nueva responsabilidad para la persona que se reconcilia o para los grupos que se reconcilian, con una nueva perspectiva. Pasa por la sanación de las heridas que hay en el conflicto, por la transformación, que será la idea central que utilice San Pablo en sus cartas, por el cambio de planes y por el reordenamiento de la vida. Vamos a mirar un poco cada uno de estas dimensiones, digamos, de la reconciliación, para llegar finalmente como a un contenido completo de lo que es la reconciliación típicamente cristiana. No cualquier reconciliación, porque tenemos modelos de reconciliación, y en esto insisto, lo he dicho varias veces y de varias maneras. Todas las reconciliaciones no son iguales y tienen grados y tienen etapas, y la reconciliación cristiana, como veremos hoy específicamente, tiene un contenido nuevo, y Pablo de Tarso le regala un contenido nuevo al tema de la reconciliación.
Esa primera dimensión de la reconciliación como un intercambio, como una mutación, nos muestra un poco lo que estos dos personajes paradigmáticos que vimos anoche nos revelan. Un Moisés que tiene unas etapas distintas llega a ser un hombre nuevo. Y esta expresión la repito porque es paulina y es neotestamental, el hombre nuevo. Cuando decimos el hombre nuevo, decimos el ser humano nuevo, el hombre nuevo, la mujer nueva, la humanidad nueva, que a eso propiamente es que nos invita Pablo con su tema de la transformación, de la mutación. Y vamos a verlo bíblicamente en algunos casos, porque ustedes saben de muchos casos bíblicos en los que hay un cambio de nombre, es decir, un cambio de identidad. Veamos, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham, ¿cómo se llama? ¿Se dice Abraham o Abraham? Se dice de las dos maneras, porque ahí lo que hay es un cambio de nombre. Y si lo leemos en Génesis 17, vamos a encontrar que el texto dice así. Génesis 17, 1-8 es el Señor que se le aparece a Abraham. Abraham, con su primer nombre, ¿no? Entonces abran la Biblia y busquen a Abraham en el capítulo 17 del libro del Génesis. Y el texto comienza diciendo: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo quién era. Y le da prácticamente una primera misión con ese nombre que tiene: camina en mi presencia y sé honrado. Esa es una palabra muy bella, porque eso empieza a definir a los hijos de Dios. La historia de Abraham no es solamente su salida de Ur de los Caldeos y su llegada con toda su familia y sus ganados y sus siervos en la búsqueda de una tierra nueva donde habitar, sino que le dice que sea honrado y que camine en su presencia. Y aquí se traduce y sea perfecto. ¡Qué maravilla! Irreprochable, perfecto, honesto, que tenga una vida sin tacha. Miren lo importante que es cuando hacemos estudio bíblico que podamos tener muchas traducciones, porque ahí lo que se está traduciendo es una palabrita que es tamim. No es tan importante que sepamos la palabra en hebreo, sino que sepamos cómo se puede traducir esa palabra, que eso es lo que le está diciendo a Abraham, y se lo va a decir a Moisés, y se lo va a decir a David, y se lo va a decir a Salomón, y se lo va a decir a todos: que sean honestos, sin tacha, honrados, perfectos. Eso es lo que le está pidiendo. Esa es una primera gran misión que le pide Dios al ser humano: sean honrados, sean honestos, no tengan tacha, caminen en mi presencia, y por ese modo de ser haré una alianza contigo, haré que te multipliques sin medida. Y llegados al texto, decimos: Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: mira, esta es mi alianza contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya le adelantó el nombre. ¿Cómo se dice padre en hebreo? Abba, Abba, por allá lo vemos después más adelante en un texto neotestamentario donde Jesús llama a Dios Abba, Padre. Esa es la palabra para padre, de modo que ya le adelantó su nombre, que ya lo tenía también. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, con él o con él, no hay problema, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. O sea que le da una misión nueva, cambia de identidad.
Y ahí también hay una especie de reconciliación, como la vamos entendiendo, hay una mutación, hay no solamente un cambio de nombre, sino un cambio de vida y un cambio de misión. Para Abraham, volverse a Abraham, es decir, padre de muchos pueblos, va a significar todo su camino de salida de su casa para encontrar una nueva tierra, un nuevo hogar, una nueva descendencia. El caso de su esposa, Sarai. Sarai está enseguida en el mismo capítulo, en el versículo 15, Dios dijo a Abraham, ya no es Abraham, sino Abraham, Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Ahí está el significado nuevo de su nombre nuevo. Yo pensaba cuando preparaba esto que tiene mucho sentido en la vida religiosa, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, los religiosos solían cambiarse los nombres. Eso no fue una práctica en la Compañía de Jesús, pero en otras comunidades, por ejemplo los carmelitas, los jóvenes llegan y después de sus votos, si ellos quieren, se cambian el nombre o le agregan algo. Y entonces hay uno que se llama Fernando, y entonces se pone Fernando del Cristo. Y suelen todavía algunos utilizar ese modo. Eso tiene mucho sentido. Se ha acabado un poco esa tradición, pero tiene sentido que uno cambie de nombre cuando cambia de vida. Que uno quiera tener una nueva identidad con un nuevo nombre. Guardemos un poco como ese sentido que tiene la transformación y la mutación para irlo encontrando también más adelante de un modo mucho más desarrollado. El famoso Jacob, Dios le pone otro nombre. En Génesis, siempre en el capítulo 32, nos encontramos con Jacob que vuelve a Canaán. Y en el versículo 28 leemos este texto. ¿Recuerdan ustedes que este hombre peleó con un ángel hasta despuntar la aurora? Adelante. Antes que pasemos, yo siempre he mantenido una inquietud en referencia a Abraham, con su hijo Agar, con Isaac. No, Abraham tuvo también otro hijo. Muchos. Bueno, entonces Ismael. Tuvo con las Ismael, que siempre me ha inquietado porque él es reconocido, Ismael es reconocido dentro de la religión musulmana, dentro del Islam. Y ese acto de Abraham, prácticamente de dejarlo ir sin ninguna consideración o compasión, también con lo que trabajamos de Moisés y de David, también hay un acto ahí inhumano, ¿no? Pues considero. Ese es un tema muy interesante, su pregunta es completamente interesante, pero si me quedo en eso les tengo que contar 7 historias. Pero me parece muy interesante que la tengas ahí, que la subrayes, porque yo creo que es que nos podemos seguir viendo. Ya tenemos un tema para otra conversación y para otra charla. A mí, se los aseguro, se los confieso y se los aseguro, me encanta poder estudiar la Biblia desde estos puntos de vista. Desde el punto de vista literario, lingüístico, las razones, las motivaciones de la composición, estas historias trabadas del Antiguo Testamento que son una maravilla, desde la narrativa hacia dónde apuntan. Y si ustedes están interesados, con mucho gusto, yo creo que vamos a tener tiempo, y Gabriel Ignacio está de acuerdo, y si no está de acuerdo, lo ponemos de acuerdo, para podernos volver a encontrar, porque esto es una fascinación, realmente es una fascinación leer, y por eso aparecen preguntas de ese tenor.
pero que son complejas y que no se pueden explicar con una sola frase, sino con, y se lo aseguro, son 7 historias las que hay que revisar ahí, pero se lo prometo para la próxima ocasión. Sigamos adelante. Entonces, ¿se acuerdan que este señor estuvo peleando hasta despuntar la aurora con alguien que parecía un ángel? Y viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Interesante todo eso. Dijo: suéltame que despunta la aurora. Era como una especie de sueño, o de mal sueño, o de buen sueño, ¿no? Pero era algo como vívido, como cuando tenemos un sueño que no sabemos si estamos dormidos o despiertos, pero que nos dice muchas cosas. Pero Jacob respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Repuso: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Y ese es el nombre de ese pueblo hasta este día, Israel, que tiene además muchísimo sentido por varias explicaciones que se da del nombre Israel. Ish, que es hombre. Ra, que es pelear. El hombre pelea él con Dios. Un hombre que pelea y siguen peleando con Dios. Bueno, ese es un comentario aparte. Cambio de nombre. Jacob a su vez le preguntó: dime tu nombre. Contestó: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó al lugar Penuel diciendo: he visto a Dios cara a cara y he salido vivo. Poco como Moisés también, ¿no? El nombre que le da, ya se puso nombre. Yo soy el que soy. Yo soy. ¿Por qué me preguntan el nombre? Yo soy el que soy. Más bien fíjate en el nombre que te puse a ti. A ti te puse este nombre. Hazle honor a tu nombre, a ese nombre que quieres tener en tu nueva identidad. El caso de Noemí es un caso muy bello. En el libro de Ruth encontramos una mujer que a sí misma quiere cambiarse el nombre. No a mí. En el libro de Ruth no es el versículo 120 de ninguna manera, porque ese libro es más corto y pues no encontraríamos tampoco de ninguna manera el libro. El libro de Ruth dice en el capítulo 1, recuerdan ustedes que desde Belén de Judá se tuvieron que ir hacia Moab, Elimelech, su mujer, Noemí y los hijos Mahlón y Quilión. Muy bien. Es el versículo 20, ¿verdad? Es el versículo 20, por supuesto. Muchas gracias. Y entonces resulta que los dos, murió el esposo y murieron los hijos. Y entonces esta pobre madre queda completamente abandonada. Y una de sus nueras decide acompañarla en el camino y se devuelve con ella, pero esta mujer se devuelve muy triste, porque no tiene descendencia. Y dice, cuando vuelve, cuando llegaron se alborotó toda la población y las mujeres decían: es Noemí, sí, es Noemí. Y ella corregía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mara es amargo. Y ella se quería llamar a sí misma la amarga, porque estaba sufriendo. Después viene el cambio de situación, la reconciliación, y ella se vuelve a llamar Noemí. Ya ella a sí misma ni siquiera se dice Mara, sino Noemí. Esos algunos de los casos del Antiguo Testamento, pero hay muchos más casos de cambios de nombre que lo que quieren
decir es que hay un cambio de identidad en la persona por su misión, por su reconciliación, por su transformación, por su mutación. Hay dos casos que quiero presentar del Nuevo Testamento que son también paradigmáticos. El primero es el famoso Simón, al que Jesús de Nazaret le pone otro nombre. Hay varios textos, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando Jesús va encontrando a sus discípulos, hay un cambio de nombre en el versículo 42. Y le dice así: Su ei Simon ho huios Iona, su clecete Kefas ho hermeneuetai Petros. ¿Qué traduce lo que ustedes están leyendo ahí? Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro. Yo traigo aquí a colación el texto tanto en griego como en latín, porque es que ahí hay muchos nombres y se juntan ahí 4 nombres. Primero, Simón, que es el nombre que trae el pescador. Luego, Jonás, que no hay que entender literalmente o históricamente como si fuera el papá de Pedro, sino la referencia a Jonás. La referencia a Jonás. O sea, Pedro entiende el mensaje de Jonás. Los 3 días. Aquí hay un anuncio de la resurrección. Desde aquí, desde el capítulo 1. Ese señor entiende lo que va a pasar, lo entiende. Y después le pone Kefas o Cefas, que quiere decir piedra, porque sobre esa piedra va a levantar la iglesia, se va a levantar la iglesia. Es una comprensión posterior de los discípulos de lo que pudo haber pasado en esa relación entre Jesús y Pedro, que no es tan sencilla, porque es una relación que necesita reconciliación además. No olvidemos por cuántas cosas pasa Pedro y Jesús con Pedro. Apártate de mí, que tú eres Satanás. Le pone otro nombre, lo llama Satanás. Le dice, porque es que tú no piensas como piensa Dios, y tú me estás pidiendo que yo me esconda, y tú me estás pidiendo que yo me aleje de esta misión que tengo de seguir diciendo la verdad. Por lo tanto, casi que le dice, te cambio de nombre, apártate de mí, va de retro Satanás. Y luego, en la pasión, tenemos otro insuceso muy humano, que es el de la negación de Pedro. Y nos dice el texto que Pedro llora amargamente. Ese es su quiebre, ese es su punto de quiebre, y esa es su reconciliación, que empieza ahí con el llanto y que termina con la entrega de su vida, crucificado boca abajo. ¿Quién que no crea realmente en ese Jesús que conoció podría atreverse a entregar la vida como lo hizo Pedro? Ese señor se transformó y ya no lo tiene que llamar uno ni Simón ni Kefas, sino el hijo de Jonás. Me gusta más, el hijo de Jonás. Primer caso interesante: Simón, Johanna, Kefas, Petrus. El segundo es el de Pablo, que se llama Saulo. Eso también lo sabemos. Y en Hechos 13:9 se dice de Pablo lo siguiente. Estamos en la misión de Pablo y Bernabé. Este texto ya lo habíamos visto esta semana. Se movieron, llegaron a Chipre,
pasaron por Salamina, que queda en Chipre, no es la Salamina de Caldas, donde nacieron tantos. Fueron a Pafos, etcétera, etcétera, y dice en el versículo 9, Saulo, o sea Pablo, lleno de Espíritu Santo, Saulo, de Ocai Paulos. ¿Alguien sabe qué quiere decir Pablo? Eso lo explicaban, entre otras cosas, San Agustín se refirió al nombre de Pablo, para entender un poquito por qué ese cambio de nombre. Pablo quiere decir el mínimo, el pequeño, el más humilde, el más pequeñito. Y ya sabemos con quién nos estamos enfrentando, con ese hombre grande que fue Pablo de Tarso. No solamente por su formación y su sabiduría y la capacidad que tuvo para unir pensamiento hebreo y pensamiento griego en todas sus cartas, sino que fue capaz de hacer una síntesis de algo en lo que él creía verdaderamente, en un Cristo capaz de reconciliar a los seres humanos, a todos los seres humanos, a todos y a todas. Ahí, como para terminar esto de los nuevos nombres, hay un texto en el Apocalipsis que habla de una especie de regalo, don o herencia para quien haga lo que Dios quiere. Y lo encontramos entonces en el capítulo 2, que se tratan de las cartas a las iglesias, las cartas a las 7 iglesias. Otro tema bellísimo, bellísimo. El último libro, aquí está, mensaje a las 7 iglesias. En el versículo 17 estamos con la iglesia de Pérgamo. Sé que donde tú habitas tiene su trono Satanás. Y esto se refiere históricamente a que en Pérgamo estaba el altar de Zeus. Ese altar está en el Museo de Berlín. El altar, eso es una cosa impresionante, impresionante. Y no hay una copia, no, es que los alemanes se lo llevaron para allá. Pero eso estaba en Pérgamo. Y seguramente cuando Pablo y todos los primeros apóstoles pasaron por todas estas ciudades, pues es obvio que las religiones, o la religión griega y la religión romana y las religiones egipcias, están por todas partes. Son politeístas, son politeístas. Pero entonces eso le impacta mucho a quien escribió este libro y dice, sé que donde tú habitas tiene su trono Satanás. Y al final dice, al vencedor le daré del maná escondido, le daré una piedra blanca y grabado en ella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Cambio de identidad. Ya no será Satanás, ya no será ni Zeus ni Satanás, sino que será otro nombre que va a ser revelado después en el libro del Apocalipsis. Tema lindísimo para estudiar, por ejemplo, el Apocalipsis. Es una belleza, porque miren que un solo versículo esconde muchas cosas que ya no comprendemos y que necesitan claves para su interpretación. Una piedra blanca, grabado un nombre en una piedra blanca. ¿Qué es una piedra blanca? ¿Por qué una piedra blanca? A nosotros nos interesa en este momento lo del nombre nuevo, un nombre nuevo. Esto lo que tiene que ver entonces con el cambio de nombre. Esta semana hemos mencionado a una persona que ha estado aquí, una persona que ha transformado su vida, a una persona que ya no es más Karina.
y que tendríamos que reconocer como la persona que es. Es una persona nueva. Y esto hay que decirlo abiertamente y hay que decirlo con fuerza. Porque a veces a nosotros, especialmente a los cristianos, nos da miedo decir estas cosas. Nos da miedo. No porque me tratan de guerrillero o de comunista o de izquierdista de extrema o, como suelen decir ahora, de terrorista. No, esto hay que decirlo. Es una persona nueva y se llama Elda Nellis. Punto. Ya no se llama más Karina. Colombia es un país de alias. Y es impresionante cuando vemos las noticias. ¿Cuántos alias pueden mencionar en media hora de noticias en este país? Y eso que no le ponen alias a los de cuello blanco. Esos tienen nombre y apellido, ¿no? Y los llaman doctor, aunque no tengan doctorado. Pero las noticias están llenas de alias. Y hay alias de animales, y hay alias de comidas, y hay alias de cuanta cosa quieran. Toponímicos, lugares, colores, nombres distintos, nombres raros, absurdos. Partes del cuerpo, gordolindo. ¿Conocen muchos alias? Y nosotros que somos dados a los apodos, además, también. Aquí en este caso, esta palabra alias, que viene del latín además, para decir, y otro nombre es, y otro nombre, alia. Deberíamos contribuir a la reconciliación devolviéndole el nombre a las personas, devolviéndole su nombre. Sean bautizados o no sean bautizados, tienen nombre. Vayamos rapidillo. Por ejemplo, pero ese es un apodo. Claro que es su alias. Ese es su alias, ¿no? Por su característica. Por su característica. Muy bien. Me da el favor y lo sigue llamando Gabriel Ignacio. Hay 300 personas conectadas. ¿Cuántas personas conectadas tenemos? 25. Estoy diciendo 300 personas. Un saludo muy especial para las 25 personas que están conectadas hoy con nosotros. Segundo tema que nos hace crecer este significado que estamos buscando desde el primer día. La reconciliación típicamente cristiana exige una nueva misión. Miren que después del cambio de nombre siempre hay una misión, una nueva misión. Y por eso la nueva identidad necesita una nueva misión. Cuando yo me volví jesuita, cambió mi nombre. Sí. Empecé en el noviciado, aprendí a que ya no escribía Luis Guillermo Sarasa Gallego, sino Luis Guillermo Sarasa Gallego, NSJ. Uy, uno se sentía orgullosísimo de poner N.S.J. Novicio de la Compañía de Jesús. Y después me quitaron la N, ya dejé de ser novicio y me dejaron SJ, que pertenece a. O sea, pertenezco a la Compañía de Jesús. Y propiamente hablando, cuando hice últimos votos, ya quedé SJ. Hay un amigo que me llama SJ. Y a muchos jesuitas los llaman SJ. Porque hay una nueva misión. Porque ese SJ corresponde a un apellido. Tiene una pertenencia. Y entonces la misión de la compañía es mi misión, no la mía para la compañía, sino la de la compañía para mí. Y hoy en día la compañía nos pone 4 prioridades apostólicas universales. Entonces me la puso a mí, se la puso a Gabriel Ignacio y se la puso a ustedes,
que están tan conectados con la Compañía de Jesús, o porque son colaboradores de nuestras obras, o porque conocen la Compañía de Jesús y de alguna manera tienen espiritualidad ignaciana. Y son miles y miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho de este planeta que se sienten SJ. Son jesuitas. Y porque participamos en la construcción de esas prioridades también. Por supuesto que sí. Ustedes hicieron parte de un discernimiento que fue largo, 18 meses, para llegar a 4 prioridades que son muy claras, y esa es nuestra misión. Y miren que nuestra misión va cambiando también. La compañía nos va diciendo a través de esos discernimientos que por fortuna cada vez son mucho más participativos, ¿no? Y que no llegan simplemente de lo alto, sino que son condensados allá para nosotros. La nueva misión, la misión de, por ejemplo, de Adán, ¿cuál es? Adán, no digo como el hombre, sino como la humanidad. Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál es la misión que le da? Cuidar y cultivar. Cuidar y cultivar. Esta expresión y este texto lo utilizó Francisco en Laudato Si, al inicio de Laudato Si, para decir: no nos dieron este planeta ni esta tierra para que hiciéramos lo que quisiéramos con él, sino para que lo cuidáramos y lo cultiváramos. Y ahí hay un fundamento para Francisco de lo que debe hacer el hombre. Creo que en algunas traducciones se dijo para que dominara sobre lo creado, y el mismo Francisco hace una breve exposición sobre el cambio, que no es dominar propiamente, sino cuidar y cultivar. A Noé le dio la misión de multiplicarse. No olviden que ahí hay un asunto de reconciliación. Parece que las cosas están mal hechas, esto lo vamos a volver a hacer. Y entonces ahí están todos los seres, se protege todo, todas las especies se protegen, todas. Por eso va Noé con su familia, está protegida la especie humana. No hay que creer que se salvó solo Noé y su esposa y sus hijos, sino se salva la especie humana, pero se rehace de nuevo la creación. Es una nueva creación, como después en el Apocalipsis también pasará. ¿Y cuál es la fórmula literaria en el Apocalipsis? Es: te mando a que acabes con la tercera parte de esto, la tercera parte de esto y la tercera parte de esto. ¿Para qué? ¿Y por qué no acaban con todo? Pues porque tiene que quedar la materia prima. Eso no es lo que... Génesis 2.15. Génesis 2.15, cuidar y cultivar. Ya mismo lo cambiamos. Para que lo labrase y cuidase. Entonces, aquí nos queda Génesis 2.15, para que lo labrase y lo cuidase, no para que lo sometiera, como hacemos ahora. Noé, para que se multiplique, es decir, que vuelva a repoblar la tierra, una tierra nueva. Y les decía que esto va a aparecer en el Apocalipsis. ¿Para qué? La gente piensa que el Apocalipsis es un libro de total destrucción. No es total la destrucción. ¿Y para qué se destruye una tercera parte de esto y de esto y de esto? Para que quede la materia prima para una nueva Jerusalén, es decir, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Qué es lo que quisiéramos? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Abraham le pide que se establezca, que ya deje de andareguear y que vaya a buscar el lugar para establecerse. A Moisés le pide, en última, liberar al pueblo, y no solo liberarlo, sino liderarlo. Él es un líder, pero los va a liberar de la esclavitud. A Saúl le pide también liberar al pueblo, pero Saúl ya es un rey, ya no es un líder, digamos, con el pueblo que camina, con el pueblo que sale de la esclavitud.
Saúl ya está en un pueblo establecido, y decíamos ayer que Saúl es el primer rey que se pide el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y aunque Dios no lo quiera, pues le pide que libere al pueblo de los filisteos. Los filisteos. Pues resulta que no cumple su función. A David le pide prácticamente ser pastor, pastorear al pueblo, es decir, acompañarlo, en otros términos, gobernarlo. Se está configurando el pueblo de Israel, y con David realmente adquiere una estabilización ese pueblo. Le pide ser pastor. A Salomón, además de que sea todo lo anterior, porque es que aquí se va llenando el contenido, es que pedirle a Salomón que juzgue, le está dando una función divina, porque Dios es el que juzga, y le da esa función divina a ese rey. Juzgar, y una palabrita que nos gusta a los jesuitas, ¿no? A todos nosotros, discernir entre el bien y el mal. Bueno, esos algunos casos. Yo pienso que el asunto de la reconciliación requiere también de esto. Si hay cambio de nombre, si hay mutación, si hay transformación, si además nos regalan una nueva misión, pues tenemos que ver las cosas de otro modo. Y entonces, sí, patas arriba, se nos pone el mundo patas arriba. Vuelvo a repetir el caso de cuando uno entra a la compañía. Es que cuando uno no nació en la compañía de Jesús, aunque haya estudiado toda la vida con la compañía de Jesús y siga en la compañía de Jesús. No, uno vive un proceso de conversión y toma una decisión. Y entonces lo ponen a uno a mirar las cosas de otra manera. Más, bueno, los que entraron del colegio y a la compañía, esos sí son de la cuna a la compañía, digo yo. Pero los que entramos cuando teníamos más de 25 años, ya la cosa era distinta. Primero, barro duro, difícil. Una persona que ha estado con la compañía de Jesús toda la vida, está metida en eso, en esa perspectiva. Quienes nos demoramos y andaregueamos por el mundo antes, necesitamos hacer un proceso de transformación mucho más grande, que a veces nos dura toda la vida, y todavía a veces somos muy duros, muy difíciles de moldear, de manejar. Cambio de nombre, reconciliación, nueva misión, nueva perspectiva. Esta expresión, voy a hacer un paréntesis un poquito largo aquí, porque esta expresión la conocemos todos y todas, y la utiliza en el Nuevo Testamento los escritores. En la boca de Jesús la ponen: les doy un mandamiento nuevo. Uno dice, bueno, ¿y qué es el mandamiento nuevo? ¿Cómo dice el mandamiento nuevo? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que se amen los otros. Pero eso no es nuevo. ¿Cuál fue el que mencionamos ayer, que es lo que recitan los judíos todos los días? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Oiga pues. Pero es que falta un pedacito en ese mandamiento nuevo, como yo los he amado. Sí. No, y le falta otro pedacito. Le voy a decir cuáles son los otros pedacitos que le faltan, y vamos a juntar y vamos a tratar de entender por qué es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Que es realmente nuevo, y que los escritores ponen como entolé kainé, es decir, mandamiento nuevo. No es que estamos repitiendo, porque a Jesús mismo le preguntan: ¿y cuál es el mandamiento principal? Y él recita como buen judío que es, ¿no? Jesús nace judío, vive judío y muere judío.
Y es un buen judío que se sabe las escrituras y las escudriña, pero sobre todo las vive. Eso sí, las vive. Y entonces le preguntan, pues, amar. Ah, pero es que eso es más larguito. Le dice, ah, pero es que eso es más larguito. Sí, amarás a Dios primero y al prójimo como a ti mismo. Pero ahí hay tres amores que son distintos. Son muy distintos esos tres amores. Yo nunca podré amar a Dios como Dios me ama a mí. Por lo menos conceptualmente no puedo. Porque si decimos que Dios es eternamente misericordioso, yo no soy capaz de tanto. Que Dios perdona por 1000 generaciones, yo no soy capaz de tanto. Yo a veces perdono. Si me dicen que Dios está creando continuamente, yo no soy capaz de tanto. Yo a veces ayudo en la creación, contribuyo, claro que sí, por supuesto, todos lo hemos hecho. Y le ayudamos a Dios a construir, a crear este mundo que está en creación. La creación no se ha acabado, ¿no? Dios todavía habla. Vayomer Elohim, sigue diciendo cosas y se siguen haciendo. Es pura palabra performativa que se vuelve real. Si Dios me dice, yo te acompañaré, y yo creo, me acompaña. Me acompaña, es palabra verdadera de Dios. El amor al prójimo es desigual. Porque yo puedo amar al prójimo, pero él no me lo tiene que devolver. Entonces, es desigual. Y el amor a sí mismo también puede ser un amor desigual. Miren que hay gradaciones ahí, porque a veces me quiero y a veces no me quiero. Y a veces nos damos durísimo, durísimo, ¿no? Y a veces, y muchas veces, ya no a veces, sino muchas veces, nosotros mismos somos los últimos en perdonarnos. Los últimos. Y entonces vienen al sacramento de la reconciliación y uno le pregunta a la persona, ¿y usted ya se perdonó? No. No, es que yo vengo por el perdón de Dios. Listo, Dios se lo da. Y yo también. Aunque yo sea pecador o más pecador. Yo también. Y usted se perdonó. Y se va y vuelve otra vez con la misma historia. 50 y 100 veces con la misma historia. No se ha perdonado. Son amores desiguales. ¿Por qué es nuevo el mandamiento del amor en la persona de Jesús cuando le dice a sus discípulos? Por lo que se agrega. Agapomen alelus. Ámense mutuamente como yo los he amado. Mutuamente. ¿Qué quiere decir mutuamente? Mutuamente quiere decir que sea un amor de iguales. Y esto es importantísimo para la reconciliación. Y especialmente en Colombia. ¿Por qué? Porque aquí las conversaciones que se hacen son desiguales. Y entonces, cuando el que está aquí dice, es que usted es un guerrillero, lo mira de arriba para abajo. Y no es capaz de mirarlo de frente. No es capaz de decirle, tú eres un ser humano y yo soy un ser humano. Y miren ustedes que la respuesta es inclusive matemática. ¿Ustedes se acuerdan cuando en primaria nos enseñaron el mínimo común denominador para trabajar los quebrados? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos procesos de reconciliación. Llegar a este tipo de amor, al mandamiento nuevo, de tú que estás aquí, aunque hayas matado 30, yo te miro como una persona, no como un asesino. Y es la única manera que tenemos de poder resarcir al otro, también al que hemos llamado muchas veces victimario. Es una persona humana. Y tenemos cosas en común. Si no encontramos las cosas en común que tenemos, siempre los vamos a ver desigualmente. Y no seremos capaces de hacer este proceso. Colombia se va a demorar muchos años más. Muchos más.
y podemos hacer otro acuerdo, y podemos desbaratar uno y empezar otro, y podemos hacer 1000 cosas, pero hasta cuando no empecemos a vernos aquí, me encanta no estar en una cosa por aquí alta, como era antes, el profesor allá arriba, me encanta estar al mismo nivel. Las formas han ido cambiando, las nuevas iglesias ya no se hacen a lo largo, hay iglesias redondas, empezamos a tener algunos cambios, algunos. Creo que lentamente vamos cambiando esa visión que tenemos de desigualdad, pero seguimos teniendo jerarquías. No siempre las jerarquías son malas, se necesitan jerarquías, porque ese es el modo social para el ser humano de relacionarse. Hay jefes, hay superiores, hay presidentes, hay mayores, siempre, siempre, siempre. Y yo al niño que nace no le puedo decir que usted es igual a su papá, no. Y la mamá y la hija no son estrictamente amigas, son mamá e hija. Y el papá y el hijo o la hija también son papá e hijos, no son propiamente amigos. Pueden ser muy cercanos, pero no son iguales. Entonces, diferencias hay y habrá siempre. Pero para lo que nos toca a nosotros, la reconciliación cristiana o se hace así o no es reconciliación cristiana. O se hace mirándonos frente a frente, mutuamente, alelius, como Jesús nos amó. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque Él es el ejemplo y el testimonio de cómo amó a cada uno. Y a Pedro no lo mató ni lo sacó del grupo porque lo negara. No perdonó. Y ni siquiera a Judas, ni a los que lo estaban crucificando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto aquí no, esto no puede ser así. Me siento un hombre nuevo y hasta la muerte soy un hombre nuevo. Hasta en la cruz, perdona. Porque sabe que el perdón viene de Dios. Y aquí hay un elemento ya que es típicamente paulino. Porque los agentes que pone Pablo en el concepto de reconciliación son primero Dios. Primero Dios. Ahora les cuento quién es el otro. Pero el perdón viene de Dios. Y entonces, como seres humanos, tendremos que aprender a diferenciar esos amores, hasta que lleguemos a ese nuevo. Vémonos como hermanos y hermanas. Es que no te conozco, no importa, es que somos hermanos, somos de la misma descendencia, todos y todas. Es que yo no tengo su religión, a mí, ¿qué me importa que no tenga la misma religión? Un poco para reflexionar sobre esto, los quiero invitar a escuchar un poema de un hombre muy especial que se llamaba Antonio José Calle, de la Compañía de Jesús. Un hombre bueno. Y escribió un poema que tiene 3 nombres. Se llama Epitafio, entre paréntesis, sacerdotal, y alguien lo llamó el remendón de corazones. Es cortico, van a ver la letra ahí, y vamos a ponerle música también. Que estaba dando
También canta bien. El hombre canta todavía. Esto a propósito de seguir llenando de contenido el tema de la reconciliación. Porque no siempre en esta sanación de los corazones, especialmente en este país, ha sido fácil que se sanen al tiempo todos. Unos se sanan, otros no. Pastor, a quien escuchábamos esta semana, decía perdonar lo imperdonable. Y se siente en sus palabras y en todo su discurso que perdonó. Y sabe además ella, como una mujer de fe, que sanó las heridas, pero que están ahí, que las sanó porque Dios le permitió a ella poder perdonar. Dios perdona a través de ella, de sus palabras, de su abrazo, de su discurso, de su nueva misión con los reinsertados, etcétera, etcétera. Todos los que trabajan por la paz, no se les olvide que son bienaventurados. Ustedes que trabajan aquí por la paz, son bienaventurados. Y un comentario chiquito. Una cosa que le escuché al padre Baena aquí hace años, que son de esas cosas que no le quedan ahí como sonando, pero que no la agarra del todo, es que el perdón era un don de Dios. Eso es de las cosas que uno toma la notica, pues, pero no me cuadraba como del todo. Y hace, ya no recuerdo, el año pasado, antepasado, estaba yo en un evento en donde estábamos en una cosa en donde había excomandantes paramilitares y una mujer a la que le habían asesinado su hijo. Y esta mujer, llorando, decía: yo no he sido capaz de perdonarle. Le miraba así al comandante con el que está: yo no he sido capaz de perdonarle, pero yo todos los días le rezo a mi Dios para que en algún momento yo sea capaz de perdonar. Y yo ese día dije: hombre, esta es la clave, o sea, pero porque además era una cosa absolutamente sentida y profunda de esta mujer, que de esas cosas que vos ves que es alguien que efectivamente pues está metido hasta el fondo en eso que está diciendo, una mujer profundamente creyente. Yo no he sido capaz, pero le pido a mi Dios todos los días que en algún momento yo pueda hacer. Eso me pareció de una profundidad, para mí fue un tremendo aprendizaje también, y fue además comprender una cosa que le había escuchado pues, por el padre Baena en algún momento, tiene que ver con esto. Y yo creo que sigue siendo una verdad muy grandotota. El perdón viene de Dios, y en la reconciliación cristiana, el perdón sigue siendo por ese agente que es Dios. Ahorita les dije que es el primer agente, ¿no? Ahora viene el otro agente y Pablo nos va a explicar cómo es eso. Vamos adelante. Hemos hablado también de transformar y vamos llegando a la conclusión también de que Pablo le regala como esta dimensión al modo como él entiende la reconciliación, como una transformación. Y transformación ya no es cambiarse el nombre solamente, o cambiar la misión, sino tener una nueva misión, una nueva visión, una nueva perspectiva. Yo pongo este ejemplo es porque a mí me parece luminoso, sobre todo porque es la transformación que de hecho, pues nos lo enseñaron cuando éramos niños, ¿no es cierto? ¿Y cómo le llamamos a eso? A esta transformación, ¿cómo le llamamos? A esta que tienen ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo? La metamorfosis. O sea, cambio de forma. Metamorfosis. Y a mí me encanta cuando llega el día en el día de la transfiguración.
del Señor, en el que leemos el texto. Porque resulta que ese texto, en la versión, si no me equivoco, en la de Mateo, puede que me equivoque, pero en una de las versiones dice claramente que Jesús se metamorfoseó. El verbo que utiliza es metamorfose. Eso sí es claro, no les estoy diciendo mentiras. Lo tengo clarito, porque para mí fue una iluminación cuando comprendí que el verbo que utilizaba el texto era que Jesús se había metamorfoseado. Cuando se le pone todo blanco, ¿no? Que hay una imagen muy bella y que está ahí Elías y Moisés, ¿no? Se cambia completamente. Ese es el momento como de la metamorfosis de Jesús. Y es que en la reconciliación cristiana tiene que haber una metamorfosis. Pero miren lo interesante que es además poder observar ese primer bichito, que para nosotros es un bichito, ¿no es cierto? Además a veces disgustoso, ¿no? Un gusano, pesado, lento, que nos produce a veces como... es desagradable, hay unos muy desagradables, ¿no? Pero eso es una cosa cultural, porque cuando uno ve esta transformación y uno llega al último paso, dice, qué hermosura de mariposa, qué hermosura. Y en general las mariposas son muy bellas, aún las que son oscuras y aún las de la noche, son bellísimas, además, los colores, las formas, la forma inclusive tan equidistante como una mariposa, todas las mariposas, así no tengan colores, todas son equidistantes, que es uno de los principios de la belleza griega, que todavía tenemos y vivimos, ¿no? Lo que es así equidistante nos parece armónico, bello, una palabra que utilizamos cuando escribíamos reconciliación, armonía. De lo pesado a lo liviano, de lo lento a lo rápido, de lo terrestre a lo celeste. Esa es la transformación. Y la reconciliación cristiana exige, mejor dicho, la metamorfosis. Es que cambiemos. Y si yo me reconcilio, no es para volver a la situación anterior, que entre otras cosas es un mito. Eso es un mito. Volver a la situación anterior. Entonces, en el proceso de paz en Colombia, volvamos a la situación anterior. ¿Cuál situación anterior? ¿Cuál? Cuando no había guerrilla. Y era que vivían muy bien todos los colombianos y colombianas, nuestros abuelos y bisabuelos. Trabajaban durísimo como unas mulas. No, un poquito más atrás, los abuelos de nuestros abuelos. Era que vivían igual en el siglo anterior, el 19 y en el 18. Trabajaban durísimo. Y unos cuantos vivían muy bien. Y póngale esta misma pregunta a una comunidad indígena. ¿Cuándo han vivido bien los indígenas aquí? Cuando no estaban los que llegaron. Tal vez. Y aún así tenían contiendas también. Por la tierra. El ser humano ha sido así desde siempre y sigue siendo así. Polémico. Pero bien, estamos tratando de entender esto, entender si la reconciliación cristiana tiene más elementos que una mera reconciliación de tipo griego, tal vez, de tipo griego. Transformarnos es volvernos distintos, pero verdaderamente distintos. Una pareja que tiene un grave problema y que logra resolverlo mirándose mutuamente y diciendo, somos iguales, somos dos personas. Y aquí hay un problema que tenemos que resolver. Para reconciliarnos, nos vamos a amar mutuamente y nos vamos a transformar. Pero no es que volvamos a cómo vivíamos antes del problema.
sino que seamos nuevos. Seamos nuevos. Entonces propongamos algo nuevo. ¿Cómo va a ser nuestra relación de aquí para adelante? Yo ya te perdoné la infidelidad, por ejemplo, que es tan común. Yo la perdoné. Primero la perdonó Dios, me demoré mucho para perdonarte eso, pero acepto que hagamos una vida nueva en pareja, que nos miremos así mutuamente, que nos amemos mutuamente, hagamos algo nuevo, distinto, seamos nuevos los dos. Bueno, eso es lo que se pide de la reconciliación, eso es lo que pide la reconciliación cristiana. Cambiar de planes. Bueno, antes pensábamos que iba a ser así, pues ahora va a ser así. Y esto sigue resonando, nos sigue resonando aquí, este difícil proceso que llevamos en este país. Y entonces, es que tenemos este plan, pues es que tenemos que abrirnos a un nuevo plan. No sirvió este, pues cambiemos de plan. Pero no dejemos de mirar el centro del asunto, que es la reconciliación. No desfallezcamos en lo que pretendemos, que es tener un país reconciliado. Cambiemos de plan. Que aparezca por ahí otro acuerdo de paz distinto. Puede ser. Pero hay que desarmar corazones, hay que remendarlos, hay que volver a proponer. Hay que pensar en que la transformación es posible para los seres humanos. Y por eso todos estos ejemplos. Miren, la perspectiva bíblica nos abre el corazón y la mente a posibilidades. Porque es que sabemos que aquí hay seres humanos que se encuentran con Dios. Yo creo que esa es la historia de estos 72 libros. Seres humanos, hombres y mujeres que se encuentran con Dios. Y que tienen distintas relaciones con Dios, de manera distinta se encuentran con Él. Hay unos que comprenden más ligero, hay otros que se demoran mucho, hay otros que comprenden y después descomprenden, si ni aceptan el verbo en la Real Academia. Yo lo dije de otra manera esta semana: se afilian, nos afiliamos y después nos desafiliamos. Vamos y venimos. Cambio de planes en la reconciliación cristiana. Y por último, reordenar la vida, reordenarla. Yo mencioné como un ejemplo los ejercicios de San Ignacio, pero pueden ser otros, o pueden ser no cristianos, o pueden ser de otra manera, pero es reordenar la vida, pero a partir de lo que somos, a partir de esta nada que somos, o a partir del pecado que somos, o a partir de la debilidad que somos, de la nada que somos. Soberbia. No, soberbio sería decir, no, es que perdón, pero yo ya soy un ser humano y yo soy mucho. Decir de la nada que somos es aceptar lo que tú aceptas el miércoles de ceniza. Eso eres, y a eso vuelves. Eso somos nada. Bueno, tengo unos cuantos minutos para empezar con el otro caso, el de Pablo de Tarso y el del hijo pródigo. Creo que tal como se los anuncié, vamos a alcanzar a ver algunos textos de Pablo. Y entonces comenzamos con Pablo de Tarso. Pablo, Hechos capítulo 7, donde busquemos el texto. En los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra en buena parte toda la misión de Pablo, encontramos un bellísimo discurso después de que Esteban ha sido detenido. Esteban, que hacía grandes milagros y prodigios, milagros y señales. ¿Ustedes se acuerdan quién hacía milagros y señales? Esteban. No, para atrás.
Esteban, claro, Esteban. Pero los hacía como otro, muy famoso. Semeia Caiterata. Eso era lo que hacía Moisés. Semeia Caiterata. Y se utiliza la misma expresión. Esteban hacía signos y prodigios. Sería otra traducción para este texto. Aquí dicen milagros y señales. A mí no me gusta la palabra milagro, porque ahí no dice milagro tampoco. Ahí dice semeia. Signos. Como de otra parte, en el Evangelio de Juan nunca se utiliza la palabra milagro. Jesús no hace milagros. En Juan no hace milagros. Una comprensión distinta. Hace signos. Son 7 signos además. Y son como los signos de Moisés. Por eso es el nuevo Moisés. Porque hace signos. Y el primer signo lo hace en Caná. Y dice el texto, y este fue el primer signo que hizo Jesús en Caná de Galilea. Protosemeia. Protosemeia. Y después hace un segundo signo y dice, y este fue el deuterosemeion, el segundo signo. Todos los otros no dicen número, pero ya entiende uno que esa es la dinámica y que son signos todos, no milagros. El sumo sacerdote lo interrogó. ¿Es eso verdad? Están interrogando a Esteban. Él contestó, hermanos y padres, escuchen. Cuando nuestro padre Abraham, ya es el nuevo, no es Abraham, sino Abraham, residía en Mesopotamia, antes de trasladarse a Harán, se le apareció el Dios de la gloria y le dijo, me está ayudando Esteban y su discurso a hacer una síntesis de lo que les he contado en estos días. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te indicaré. Así que salió de Caldea y se estableció en Harán. Al morir su padre, lo trasladó de allí a esta tierra donde ustedes habitan ahora. Pero no le dio una propiedad donde afincarse, sino que le prometió darle en posesión este país a él y a su descendencia. Sigue la historia, yo voy a ir saltando, y después habla de los hijos, y de los patriarcas, y de Jacob, y de Egipto, y de Moisés, y cuenta toda la historia del pueblo hebreo. Esteban se la sabe de memoria además y la vuelve un discurso hermoso, y va contando uno a uno todos los detalles de la historia de la salvación. Si ustedes quieren leer una buena síntesis de la historia de la salvación, está ahí, en ese discurso. Después uno lo tiene que ir a leer allá, en los 40 capítulos, o los otros 30, o los otros 20. Este es un resumen magistral de la historia de Israel. Dicho el discurso, terminado, se termina el capítulo 7, dice Esteban, arrodillado, gritó con voz potente, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Perdonando murió. Y dicho esto, murió. Perdonando murió, como el otro. Y empieza el capítulo 8. Por favor, alguien que lea ese capítulo 8. Es un versículo que dice así. Sí. Saulo. Perdón, el 8. Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Ya, Persecución, ya. predicación, esas cosas. Ya. Ese es todo. Ya, ese es todo el rollo. Saulo estaba ahí y aprobó la muerte de Esteban. Yo quiero que nos fijemos en lo que hemos venido diciendo de estos casos que he puesto como ejemplo. Moisés, asesino. David, autor intelectual de un asesinato. Saulo, cómplice de un asesinato porque estaba presente y lo aprobó. No es autor material, no es autor intelectual,
pero estaba ahí, está metido en el rollo, lo pueden llamar a declarar. Yo sí, yo estaba ahí, yo vi cuando lo mataron. ¿Y usted qué hizo? Nada. Entonces usted es cómplice, porque él no hizo nada. ¿Y por qué él no hizo nada? Siendo usted un señor tan importante, ¿por qué él no hizo nada? Porque aprobó la muerte. Miren que son 3 casos de personas que se transformaron y entonces cambian su nombre, cambian su misión, hacen su proceso, se reconcilian. ¿Con quién? Con Dios. Se reconcilian con Dios. En ese tiempo no había confesión. Con Dios. El sacramento de la reconciliación está en un estado, pero así de moribundo. Ya la gente no le confiesa, ni se quiere confesar. Puede ser que se acabe algún día. Pues es que nunca podemos decir que existió siempre. Estos hicieron un proceso de reconciliación con Dios y se comprometieron de verdad y no se tuvieron que volver a confesar, gracias a Dios. Gracias a Dios que los reconcilió y que se sintieron reconciliados, y de ahí para adelante su vida se transformó, se metamorfoseó, cambiaron de planes, cambiaron de estructura. Yo lo de atrás no, chao, yo no. Hombre nuevo, mujer nueva, cielo nuevo, tierra nueva, planes nuevos, misión nueva. ¿Qué vamos a hacer de este país? País nuevo que necesitamos, nuevo, con hombres y mujeres nuevos para transformar nuestra identidad. Hasta le podríamos cambiar el nombre hasta Locombia, ¿no? Bueno, ese Saulo, empieza la historia ahí de Saulo. Después de esa transformación de Saulo, y la historia se la saben, cómo hacen su transformación, Ananías, lo que llamamos la conversión de Saulo, Damasco, su catequesis, con quién hablaba, con los que perseguía. Decía el padre Baena, tan citado aquí, porque tan presente aquí en este lugar, que Saulo lo catequizaron los que él perseguía. Pues claro, si perseguía y se encontraba con un grupito de cristianos y mientras los llevaba para la cárcel pasaban como 8 días. Entonces, ¿dónde tenía que estar? Pues con ellos, charlando con ellos. Oye, ¿y ustedes por qué creen en Jesús? Y le contaban, porque así, de la manera más sencilla del mundo. Y ese señor lo fue catequizando, sus perseguidos, sus propios perseguidos, lo catequizaron. Sus víctimas, eso, sus víctimas, lo catequizaron. Y entonces ya llegó el momento en que no más. Y bueno, no, yo soy Pablo y voy a tratar de entender esto de la reconciliación, y tenía elementos para entenderlo. De modo que es el momento de entender desde Pablo qué es lo que para él es reconciliación. Yo les recomiendo estos 4 textos. Yo no voy a alcanzar a hacer el análisis de los 4 textos. Voy a tocar 2 Corintios 5, 18, 20, 2 versículos nomás, y Efesios 13 a 18, 5 versículos. Pero si quieren los apuntan para que los tengan ahí a la mano y los puedan leer. Quizás de pronto mañana, con alguna de las preguntas, podamos volver sobre uno de estos textos. 2 Corintios, capítulo 5, 18 a 20. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 5, 1 a 11. Colosenses, capítulo 1, 20 y 22. Y Efesios, capítulo 2, 13 a 18. Vamos a ver 2 Corintios 5, 18 a 20. Aquí se los tengo. Miren pues, leamos. Todo esto, pero si quieren lo buscan también porque es muy bueno cuando uno lo tiene aquí, mirar el contexto anterior y el posterior, o al menos los títulos, de dónde viene y para dónde va.
Entonces, 2 Corintios 5 viene de una predicación, la confianza en Dios, el ministerio de la nueva alianza, perdón para el ofensor en el capítulo 2, motivos del cambio de planes, esperanza de la gloria, el criterio de la fe. Y ese capítulo quinto comienza diciendo: sabemos que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, estoy leyendo el versículo 1 para hacer contexto, es destruida, tenemos una vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas, sino por Dios. Él está explicando el agente de la reconciliación. La agente de la reconciliación no está aquí, está mucho más allá, es mucho más grande, tiene una residencia divina, está en una esfera que no es meramente la esfera humana. Si esta tienda de campaña, ¿a qué se refiere? A nuestro cuerpo. Si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, o sea, si nos morimos, tenemos una vivienda eterna en el cielo, tenemos un cuerpo celeste, no construida por manos humanas, sino por Dios. O sea, entramos en la esfera divina. Eso es otra traducción de este texto. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Y sigue adelante hasta llegar al versículo 18, que es el mensaje de la reconciliación. Lo voy a leer desde el 17. Oiga pues, si uno es cristiano, no está diciendo si uno es bautizado, y mucho menos si uno es católico. Si uno es cristiano, o sea, si es de Cristo, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Y todo es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que hay una explicación de Pablo, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, segundo agente de la reconciliación, de Dios a Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esta es la quinta esencia de la explicación de la reconciliación en San Pablo. Y esto hay que volverlo a leer. Léanme otra traducción. Que de pronto, yo creería que en casi todas está la palabra reconciliación, ¿cierto? Sí, aquí está. Ahí sí no le cambió palabras. El que vive en Cristo, el 17. Ok. Es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Esto es una belleza, eso es una maravilla, esto es una maravilla. Pablo entiende ese concepto de reconciliación en Cristo, y miren que nunca dice en Jesús. ¿Se dan cuenta? No es en Jesús.
no, es en Cristo. Es por eso que el contenido del Cristo es mucho más grande y tiene detrás toda la historia del mesianismo, desde atrás. Pablo lo que está haciendo es recoger toda esa riqueza que tiene el concepto de la reconciliación con Dios en la persona de Cristo. Entonces lo que nos invita es, y por eso dice, si uno es cristiano, a lo que nos está invitando es a ser cristianos. Y si yo me vuelvo agente de reconciliación, yo, agente de reconciliación, yo soy Cristo. Entonces, el primer agente de reconciliación, Dios. Dios, Segundo, Cristo. Cristo, Nosotros. y nosotros en Cristo. Tercero. Claro, como Jesús, en Cristo. Por eso Jesús el Cristo. Diego, perdón, una curiosidad. ¿Y se sabe cuánto tiempo transcurrió entre el Saulo que aprobó el asesinato y el hombre que dice semejantes honduras? Pues la datación de Corintios es por allá, por el año 50, ¿no? Después del año 40 y Saulo puede estar en los 5 años después de la muerte de Jesús, 5 o 10 años. Un cálculo así poco exacto, pero yo diría que Saulo puede pasar unos 10 años escuchando sobre Jesús, escuchando, entendiendo, y después empieza a escribir cosas que ya son muy serias. Y las escribe como cartas y les pide a todos que las repitan y las lean y las analicen y las entiendan como estamos aquí. Esta es una comunidad primitiva, esta. Pero hoy tenemos una ventaja, que allá también tenemos personas, ¿no? 25 personas por ahí, allá también. Antes Pablo no podía hacer eso. El Pablo de hoy tendría cámaras, ayudantes, amigos. Usted sería Silas o algo así. Esteban. No, Esteban no, porque lo matan muy ligero. Ya murió. Esteban lo matan muy ligero. Claro, el ministerio paulino es de ese carácter. Lo que escribe Pablo lo ha rumiado y rumiado y rumiado, hasta que le sale algo que es de verdad la esencia, y por eso es capaz de escribir una cosa de estas. Y no es que Pablo no conozca sinónimos, Pablo tiene un lenguaje pero riquísimo. Pablo sabe hebreo, sabe griego, ese señor sabe muchas lenguas y sabe el contenido de las palabras y conoce las escrituras, las conoce, y por eso, esto es reconciliación, esto es apalazo, esto es anticatalazo, esto es alazo, esto es apocatalazo. Él sabe qué verbo está usando, él lo sabe, qué hay ahí detrás, ¿sí? 3 agentes de reconciliación. Esto es como finalmente llegamos, finalmente el Padre nos dijo en qué consiste la reconciliación cristiana. El Padre no, Pablo. Pablo nos dijo, yo soy agente de lo que escribió Pablo. Y por aquí hay que pasar para volvernos agentes de reconciliación y volver a leer y volver a leer. Entonces Dios nos pide, nos exhorta para que por medio de nosotros anunciemos la reconciliación en Cristo con Dios. Ahí sí somos cristianos. Entonces a mí me pueden hablar de todos estos procesos de paz que se hacen aquí en Colombia. Yo sí, son bonitos, sí, estamos trabajando, sí, es muy importante para este mundo y para este país. Pero si me preguntan si es una reconciliación cristiana, yo lo dudo. Yo lo dudo. Creo que hay procesos cristianos, el de pastora, como el de pastora. Ahí hay un proceso cristiano que yo creo que pastora lo entiende así. Porque ella misma dice Dios, y ella menciona en su discurso a Dios. Es una creyente. Y hay muchos hombres y mujeres en este país que son creyentes, que son cristianos.
y que entonces pueden leer este texto entendiendo que han sido agentes de reconciliación, porque han sido capaces de mirar al otro como a un ser humano y decirle, Dios te va a perdonar, aunque yo no. Es que es Dios el que perdona. Y es ahí donde uno ya se detiene un poco y dice, sí, es que es Dios el que perdona. Sí, es Dios. O sea, yo fui agente de la divinidad, sí, porque si no Dios no podría hacer nada. Los padres de la iglesia decían eso, ¿no? Que éramos los pies de Dios, las manos de Dios, los ojos de Dios. La humanidad de Dios somos nosotros. Y eso dice el padre Baeño. Que nosotros Somos somos el instrumento de Dios. ¿Qué tal este texto? Uno pasa por este texto y diría, no, pues es que ya ¿para qué más? ¿Qué más podemos decir? Pero aún así tendríamos cosas por decir. Miren, voy a reducir el texto. Le voy a quitar todo. No adornos, porque ahí no hay palabras de adorno. Ninguna sobra. Pero es para ver el esquema. Dios como agente de la reconciliación principalísimo. Dios nos regala la reconciliación. Cristo, el Cristo, nos reconcilia. Y aquí el Cristo también puede ser entendido en el sentido hebreo, en el sentido de la expiación. Nosotros hacemos un sacrificio para expiar el pecado, ¿no? Y todavía los cristianos lo hacemos, ¿no? Entonces yo organizo esto y se me vuelve un altar. ¿Y qué es lo que hago en una Eucaristía continuamente? Un sacrificio, ¿no? ¿Cómo así? Eso es lo que hacemos cada 8 días, o todos los días, o cada tanto. Si es un sacrificio. ¿A quién inmolan ahí? Pues al Cristo. Ya no es un cordero, es una persona. Peor. Algunos dirían, pero es que esos cristianos son bárbaros. Son bárbaros. Ya no ponen ahí un corderito, un kipur, un capar. De ahí viene el Yom Kippur, la cabra, el chivo expiatorio, que es antiquísimo. Alguien tiene que... ¿Dónde va a quedar el pecado? ¿Cuál es el origen de la expiación como una liturgia? El chivo expiatorio. ¿Y qué es el chivo expiatorio? El chivo expiatorio es lo que se necesita para poner el pecado ahí. Entonces yo ofrezco eso y lo quemo. Antes lo echaban al desierto, pero hay que poner el pecado en alguna parte hay que poner el pecado. Ustedes no se han visto una película que se llama El Come Pecados, Sin Eater. Una gran película. No es católica, una película con contenido protestante de una comunidad que se traslada a los Estados Unidos, que viene de Irlanda, y pues tienen que encontrar a alguien que pueda recibir el pecado, porque es que si no, el pecado, ¿dónde se pone? Si la gente sabe que tiene pecados, que hace cosas mal hechas, y entonces la comunidad decide por elección, uno de los varones de la comunidad saca un huesito y se gana el premio. Pero les voy a contar cuál es el premio. Se tiene que ir a vivir por fuera del pueblo, en las montañas. Y cada que se muere una persona, el comepecados viene, ahí donde van a enterrar a la persona. Y ellos ponen pan y vino sobre el cadáver. Y entonces el comepecados, todos se voltean, el comepecados llega, coge el pan, coge el vino y se lo lleva. Con eso se lleva el pecado. Y entonces ya entierran a la persona, que ya no tiene pecado. Alguien se lo llevó. Eso es una expiación. Es una expiación.
Pero les voy a acabar de contar ese cuento de la película. Una niña va caminando en la misma película, por ahí por el bosque, y tiene que pasar un río y es un tronco muy inseguro, ¿no? Pero por ahí pasa con su hermanita menor y se cae su hermanita menor y se muere. Y la niña, con la culpa que tiene porque cree que ella la mató, que ella fue la responsable, le pregunta a sus papás y a toda la gente siempre que si tiene que esperar hasta morirse para liberarse del pecado y de la culpa. Y entonces hace una negociación con una señora de la comunidad que conoce al Comepecados, que lo ha visto por allá por el monte. Y entonces la niña le pide que llame al Comepecados. Y entonces hacen la negociación, la niña lleva el pan y el vino y se acuesta ahí, se pone el pan y el vino, y el Comepecados viene y se lleva el pan y el vino. Pero la niña queda con la culpa. Es que es muy fácil quitarle la culpa a los muertos, pero a los vivos es muy difícil. ¿Y cómo hacemos para reconciliar a tanta gente en este país que no siente que sea reconciliada? Ni siquiera con el sacramento, ni siquiera con que la persona le diga yo te perdono. Entonces, miren que aparece otra palabra aquí que es muy importante en estos procesos de reconciliación y que tiene que ver con la reconciliación, es la culpa. ¿Hasta cuándo dura la culpa? ¿Quién libera de esa culpa? ¿Cómo es posible sanar la herida de esa culpa? ¿Quién la sana? Y Pablo vuelve a decir, Dios, en Cristo, porque Cristo toma el pecado. Y tú tienes que creer eso. Y si lo crees, te sanas. Pero como no lo creemos, entonces no nos sanamos. Ayer les decía, una de las cosas difíciles es eso, que la gente se sienta perdonada. Eso es muy difícil. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. No se confiese conmigo, pues, pero reconcíliese con Dios. Y la iglesia misma podría llegar a decir, no tienen que ir a confesarse, pero reconcíliense con Dios. Eso es lo importante, eso es lo más importante. Lo otro propiamente es una celebración de eso, porque la reconciliación es ir a celebrar lo que ya sentimos en el corazón. Y no a que el Padre me quite la culpa. Yo te perdono, ego te absolvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya, no. Entonces tienes que hacer otro proceso. Que no es conmigo, es contigo. Es contigo. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Tenemos una tarea, el ministerio de la reconciliación y el mensaje de la reconciliación. Pablo entonces puso a tres agentes. Viéndolo desde abajo para arriba, al ser humano, a dos que deciden encontrarse o reencontrarse. Aunque hoy en día nos saludemos así, yo debería cambiar esta imagen y poner dos manos así, o dos así, ¿no? Y pone a Dios en el centro, como el que perdona. O pone a esos mismos seres humanos con un ejemplo que es para muchos más cercano, el Cristo. Y que se vuelve mucho más cercano cuando se le pone nombre a ese Cristo. Jesús el Cristo. Para nosotros los cristianos. El pensamiento helenista y el pensamiento judío difieren ciertamente, y Pablo
Pablo hace la maravillosa síntesis de esos dos pensamientos. Y toma lo helenista y toma lo hebreo judío. Y entonces habla de reconciliación y de expiación. Y junta esos dos conceptos. El de la reconciliación y el de la expiación. Esto solo es una bella imagen del 1878. Los judíos en el día de Yom Kippur. ¿Alguien sabe qué es el día de Yom Kippur? Kapar, de nuevo, el día de la expiación. El día de la expiación. Es el día más grande para los judíos, es el más grande de todos. Por encima de la Pascua. El día más grande, y se sigue celebrando el Día del Perdón. Y esto tomó mucha fuerza inclusive después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía más fuerza el día de Yom Kippur. Ese es el día en que se pide perdón, en el que se da perdón, en el que se hace la sanación, en el que ellos entienden que se hacen un hombre nuevo, una humanidad nueva. Y tiene muchos ritos el día de Yom Kippur, y es algo muy bello, muy bello. Perdonan las deudas. ¿Perdón? Las deudas, las perdonan. Perdonan las de, ojalá. Sí. Pues los que creen en eso, ya no todos los judíos hacen eso, ¿ah? No todos los judíos hacen eso, perdonar las deudas. Perdón, pero todo se debe hacer o se puede hacer en comunidad. Eso es lo principal, que ese perdón, esa reconciliación, sea como en la comunidad, no la persona sola, sino en la comunidad. Hemos hablado esta semana muy interesante de varias dimensiones. Entonces hablamos de reconciliación personal, porque a veces se necesita un proceso personalizado, ¿no? Porque puede ser que sean asuntos sobre los que no tengo que hacer reparación. Cuando yo tengo que hacer reparación es porque interviene la comunidad. Voy a poner un ejemplo, un robo, que la gente entiende como un mal, ¿no? Y es que yo robé. No nos centremos en las causas de ese robo, sino en cómo va a superar eso. Uno le puede decir a la persona, no solo el sacerdote, no, cualquiera le puede decir, ¿y por qué no devuelves eso? ¿Lo tienes todavía? Sí, claro, no, yo lo tengo, devuélvalo, sanado el asunto. Ese es el concepto griego, es reparación. Hoy en día aquí hablamos de reparación también, ¿no? ¿Cómo reparamos? A veces con dinero, a veces con trabajo, a veces con una función, a veces con qué más estamos reparando en este país. Y hay una dimensión comunitaria institucional, que es mucho más grandotota, que es lo que hace una comunidad reconciliada. Lo que hace una comunidad reconciliada es trabajar por la reconciliación continuamente, olvidando todas las ofensas. El día del perdón, Yom Kippur. Unos 5 minuticos para ver este texto. No lo vamos a analizar tan largamente, pero es un complemento y estamos en Efesios capítulo 2. La carta a los Efesios, es decir, a la comunidad de Éfeso. Éfeso, que queda en Turquía, en la actual Turquía. Efesios 2. Se le pueden poner 2 títulos a ese texto. Uno, que es de la muerte a la vida, transformación, ¿no? Otro, y la segunda parte que va del versículo 11, la unidad por Cristo. Unidad por Cristo. Y es precisamente en esa segunda parte donde quisiera centrarme, pero leamos de nuevo el primer versículo del capítulo 2. Dice Pablo, también ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones,
Entonces Pablo, seguramente, si mencionó pecados y transgresiones, es porque va a hablar de la reconciliación y de la expiación. Voy a leer la segunda parte desde el versículo 11. Por tanto, ustedes, los que en un tiempo eran paganos de cuerpo, llamados incircuncisos por los que se llamaban circuncisos de cuerpo, recuerden que entonces vivían lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No son cristianos, pues. Pero gracias a Cristo, y aquí se dice a Cristo Jesús, o sea, Jo Jesús, Jo Cristos. Ya le pone identidad a ese Cristo del que nos viene hablando. Porque gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, ahora están cerca, por la sangre de Cristo, es decir, por su muerte. Porque Cristo es nuestra paz. Y aquí unimos reconciliación y paz. ¿Ven cómo vamos desde el primer día tratando de preguntarnos si eso que tiene que ver reconciliación y paz? Aquí está, es esto. La reconciliación produce, genera la paz, porque la paz es un estado, y entonces llegamos al estado de paz a través de muy diversas acciones, entre las cuales está la reconciliación. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Atentos, atentos, cuidado, cuidado a lo que está diciendo Pablo. Lo voy a leer en esta traducción. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Entonces lo que se acaba en un proceso de paz no es el victimario ni la víctima, sino la contienda, la enemistad. Eso es lo que se acaba, eso es lo que se destruye. Y si se destruye la enemistad como tal, hay posibilidades de una vida nueva. Vamos a destruir la enemistad que tenemos. Acá los dos pueblos son los circuncidados y los no circuncidados. Sí, Pablo está haciendo una síntesis, cristianos y no cristianos, cristianos y judíos, grupos. Porque Pablo hace síntesis continuamente, síntesis. Para él, en su mente es cómo hago para que esta gente que me escucha entienda que hay una historia de salvación anterior, pero que hay una nueva. Es que Pablo no deja de ser judío tampoco. Le digo que Jesús fracasó en el intento. Jesús no quería fundar una religión. A Jesús nunca se le pasó por la cabeza hacer una nueva religión, sino renovar al judaísmo. A Pablo tampoco, solo que lo empezaron a echar de todas partes. Entonces empezó a hacer grupito aparte, rancho aparte, porque lo sacaban de la sinagoga. Pero él siguió yendo, y los discípulos también iban a la sinagoga. Pero empezaron a tener grandes diferencias porque Pablo hizo la síntesis. Y Pablo quería explicar lo que él entendía por toda esa historia de salvación y que se cumplía en Jesús. Y eso fue lo que no entendió ese grupo. Y entonces se separaron. Pues chao, chao, adiós, ya no podemos ser. Pero Pablo quiere que los mismos judíos entiendan esto, que lo entiendan.
Él no está diciendo es que nos tenemos que salir del judaísmo. Entonces, tanto Jesús como Pablo fracasan en el intento de renovar el judaísmo y por eso nace una nueva religión. Pero a mí no me da pena decir que somos medio judíos. A mí no me da pena decir eso. ¿A ustedes les da pena decir eso? Medio judíos somos, claro. No creemos en Jesús, el judío. Y en toda la historia de salvación que les he contado esta semana. No creemos en todo eso. No tenemos los mismos padres. Alguien dijo una vez, el padre Jean-Louis K., profesor del bíblico en Roma, decía, y escribió un libro, ya, la única manera de hablar entre judíos, cristianos y musulmanes es que hablemos de nuestros padres, de Abraham. Y ahí nos juntamos. ¿Qué estaba haciendo? Buscando el común denominador. Porque cuando empezamos a hablar de ahí para adelante, ya no nos cuadra, somos distintos. Queremos hacer diálogo, es que la reconciliación no es solo para Colombia. Queremos dialogar con las otras religiones monoteístas. Bueno, ¿dónde nos encontramos? Ahí donde nos encontremos, eso es lo que tenemos que buscar antes de sentarnos a la mesa, para mirarnos frente a frente. Porque si no, nos sentimos más que los otros. Es que yo sí tengo la verdad. Y hemos sido muy dogmáticos en eso, por siglos y siglos y todavía. Ustedes escuchan a personas muy inteligentes, muy bien formadas, con grandes responsabilidades en la iglesia, diciendo es que no hay sino una sola verdad. Alguna vez, no hace muchos años, no digo el año para que no digan quién era, hubo un personaje con una altísima responsabilidad de la Santa Sede de nuestro país, fue invitado a nuestra universidad. Yo creo que después de haberlo escuchado, dijimos, ¿qué es esta barbaridad? ¿Cómo cometimos este error? Su discurso fue, además, así, ¿no? Sus manos eran así. No hay sino una sola verdad. Una sola. Ya, con eso nos dijo lo que nos iba a decir. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Porque si seguimos creyendo en eso, nunca vamos a tener la posibilidad de abrirnos a los otros, y los otros mucho menos se van a abrir a nosotros. Y yo creo que la humanidad ha avanzado mucho como para que sepamos que la verdad sigue en discusión, pero en búsqueda, y que hoy en día hablamos más de consensos, por ejemplo. No de una única verdad, porque eso realmente nos sitúa en una posición inamovible. Y cuando yo llego a la mesa de negociación, hablando de reconciliación, con posturas inamovibles, ahí no pasa nada. Entonces yo simplemente voy a ir a que me digan cosas y yo voy a decir, sí, pero la verdad es esta, yo la tengo. Ahí no hay con quién hablar. Ahí no hay diálogo, no hay diálogo. Hans-Georg Gadamer, un gran pensador del siglo pasado, uno de los más grandes, escribió una obra en 2 volúmenes que se llama Verdad y Método. Y en esa obra, este hombre dice sobre el diálogo, dice, el verdadero diálogo, uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo sigue ni cómo termina. Porque si yo te invito a dialogar y te digo, vamos a hablar sobre la comunidad apostólica que tenemos en el barrio San Martín, vamos a hablar sobre eso, ese es el tema. Sabemos sobre qué vamos a hablar. Pero el verdadero diálogo comienza, se contextualiza, pero no sabemos cómo sigue. Si yo pretendo
que todo lo que les iba a decir aquí ya no se podía mover, sería una falsedad. Uno se abre a las preguntas y las preguntas a veces nos cambian el panorama. Yo he tenido que cambiar esta presentación 4 veces porque es que ayer me preguntaron tal cosa. Entonces voy a poner este punto que es importante y le voy a agregar. Entonces Esteban me dice: padre, ¿usted por qué cambia la presentación todos los días? Pues porque es que la actualizo. Por eso es que la pedrean, Siendo las 7:57, yo quiero agradecerles a ustedes, los que están aquí presentes, y a ustedes que nos han seguido por los canales, hoy por Facebook o por YouTube. Por Facebook, muchísimas gracias por estar con nosotros. A quienes se unirán después, también les agradezco mucho el que hayan querido vivir con nosotros este momento. Que tengan todos y todas una feliz noche.